Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por estar reunidos una vez más. Para mí es un gozo tremendo poder predicar y no tener que preocuparme si se va al internet o no, ¿verdad? Que ya ese tiempo va pasando poco a poco y gracias a Dios porque podemos hacer esto de manera presencial y dar honra y gloria a Dios. Amén. Estamos con un tema de enseñanza, una serie de enseñanzas que tiene como título Reiniciar. Y básicamente con esto, el propósito que tenemos como iglesia, por medio de estas predicaciones, es que meditemos como individuos y como cuerpo de Cristo en actitudes y comportamientos que debemos tener en cuenta en esta nueva etapa, ¿verdad? Es un nuevo inicio, por así decirlo, y tenemos que tener ciertas actitudes presentes, ciertas convicciones presentes, y eso es lo que vamos a estar hablando durante varios domingos por medio de las predicaciones. El día de ayer, Pastor Mike habló en cuanto a este tema de reiniciar acerca de la relación con Dios, la importancia que tiene la relación con Dios en este nuevo inicio. Pero hoy a mí me corresponde hablar acerca de la relación con otros, la relación con los hermanos, y eso es lo que vamos a estar haciendo a la luz del texto de Hechos capítulo 2, del versículo 44 al versículo 47. Le pido que lo tenga allí, que lo mantenga abierto porque vamos a estar meditando en él, Hechos 2, 44 al 47, y ese es el texto que vamos a estar estudiando en este momento. Hechos 2, 44 al 47. Antes de iniciar con la lectura del texto, me permito introducir lo que vamos a estar hablando y me podría decir, mis hermanos, que deberíamos arrancar hablando de que esto del COVID-19 y el coronavirus es mucho más que un tema de salud respiratoria, ¿verdad? Trae muchas otras cosas alrededor, diferentes a simple y sencillamente un tema de salud respiratoria. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, afectación en el área económica, podemos hablar también de afectación en la salud mental, podemos hablar también de personas que han sufrido crisis emocional, podemos hablar de muchos otros elementos que no son salud respiratoria y podemos en cierta medida preocuparnos por ello. Sin embargo, creo que también deberíamos preocuparnos porque todo esto ha traído una crisis espiritual. Y en ese sentido no se está hablando mucho, ¿verdad? Estamos hablando de las repercusiones en el cuerpo, en la mente, en las emociones, pero no estamos hablando en las repercusiones en la vida espiritual. Y nosotros estamos acá en la iglesia precisamente para reiniciar con hábitos espirituales saludables. Y lamentablemente este tema del coronavirus, de la pandemia y de la cuarentena podrían haber afectado o atrofiado mucho estos aspectos. Lamentablemente creo yo que la pandemia sacó a la luz un pecado que los cristianos y las iglesias hemos estado practicando ya por mucho tiempo. Y este pecado se llama el consumismo. No es un problema que nace con la pandemia, sino que es un pecado que siempre ha estado ahí, pero lo hemos ignorado muchísimo. El consumismo. Es como un elefante blanco que está dentro de una casa, pero lo ignoramos porque no queremos pensar cómo sacarlo de ahí. Todo el mundo sabe que el elefante está, pero nos acomodamos al elefante porque no queremos complicarnos en sacarlo de la casa. Básicamente eso es el consumismo en nuestros días. Nosotros existimos en un mundo consumista y eso se ha infiltrado en la vida de la iglesia. Nosotros llegamos a decir frases como la siguiente: vamos a la iglesia a recibir una predicación, pero no, nosotros no vamos a la iglesia a recibir una predicación, nosotros somos iglesia para dar, y dentro de esta cultura de dar está el hecho de que alguien nos da predicación y nosotros crecemos por medio de ella. Pero hemos sido trastornados por la cultura consumista a tal punto que pensamos que venimos a la iglesia a ser consumidores de un mensaje. Y por tanto, cuando viene cuarentena y cuando viene coronavirus, nos conformamos con escuchar predicaciones en un estilo virtual, porque pensamos que está satisfaciendo mi necesidad de consumo. Porque hoy en día todo es consumismo.
Y el consumismo nos aísla de los demás y nos hace pensar solamente en nosotros mismos. Solamente queremos comprar, queremos adquirir, queremos tener, pero no queremos pensar en otros. Esa es la cultura consumista. Me permito hacerle una pregunta en este momento. Mis hermanos, ¿nos hacía falta congregarnos por lo que veníamos a consumir o por lo que veníamos a dar? Piensen en esa pregunta. ¿Nos hacía falta congregarnos por lo que veníamos a consumir o por lo que veníamos a dar? Y bueno, algo que damos como iglesia y algo que es importante que nosotros demos es nuestra comunión con otros. Ese tiempo relacional con las personas. No podemos reducir esos minutos que tenemos antes del culto para saludar al hermano, porque eso es parte esencial de ser iglesia. Y eso es lo que damos, lo que venimos a dar, nuestra comunión, nuestro compañerismo, nuestra relación con otros. Definitivamente, ser iglesia requiere darnos a nosotros mismos para comunión, apoyo y amor. Y es de eso precisamente lo que quiero hablar el día de hoy. Para eso vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva que está allí en Hechos y vamos a analizar nuestros hábitos relacionales con tal de ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Y esto lo haremos explicando un poco el bosquejo, analizando 3 puntos acerca de la iglesia primitiva. Primero, ¿cuáles son las cualidades relacionales de la iglesia primitiva? Segundo, ¿cuáles son los resultados de esas cualidades relacionales? Y tercero, ¿cuál es la causa de esa actitud en los miembros de la iglesia primitiva? ¿Qué causó que ellos actuaran de esa manera? Y ese es el bosquejo de lo que vamos a estar viendo. Voy a orar primeramente antes de entrar al desarrollo y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de exponerla y estudiarla juntos, Señor. Te pedimos una bendición para que sea tu Santo Espíritu el que ilumine nuestro entendimiento y nosotros podamos comprender lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Padre bueno, gracias por estar aquí juntos con mis hermanos, porque es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia y por tu amor. Háblanos a través de tu escritura y ayúdanos a salir distintos de cómo hemos entrado, Señor, con deseos y anhelos de vivir para tu honra y para tu gloria y que tú te glorifiques en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos con el primer punto, mis hermanos, a meditar acerca de las cualidades de la iglesia primitiva. En el versículo 44 de Hechos 2, 44, vamos a iniciar con estas cualidades. Dice, todos los que habían creído, esa frase, todos los que habían creído, guárdela en un cajoncito porque vamos a volver a ella más tarde, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Dice, todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta es la primera cualidad de la iglesia primitiva y esta cualidad le podemos llamar cercanía. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto se puede resumir con la siguiente frase: uno a la par del otro. Así estaba la iglesia primitiva, uno a la par del otro. Claramente, esto es un comportamiento dadivoso y no es para nada un comportamiento egocéntrico. Es un comportamiento en el cual el pensamiento consumista queda de lado, porque el pensamiento consumista dice el otro para mí. Pero la compañía de la iglesia primitiva dice yo estoy con usted, uno a la par del otro. Según 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, andar en luz es sinónimo de tener comunión con las otras personas. Andar en luz es sinónimo de tener comunión con las otras personas. Mis hermanos, es necesario que nosotros reforcemos la cercanía con los otros hermanos, tal y como la iglesia primitiva muestra su ejemplo. Esa es la primera cualidad, pero hay otra cualidad después de cercanía. Eso está en el versículo 45, donde dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No solamente había cercanía, también había empatía.
Con empatía nos referimos a ponernos en el lugar de los demás para imaginarnos cómo se sienten y ayudarles como nos gustaría ser ayudados en esa situación, si nosotros estuviéramos en esa situación. Eso es empatía. Es llevar la cercanía a otro nivel, al nivel de uno para el otro. No es solamente uno a la par del otro, es uno para el otro. ¿Me doy a entender, hermanos? Esta es la comunión que había en la iglesia primitiva. Uno para el otro. No es estar simple y sencillamente al lado de la persona, es darle un acompañamiento misericordioso. Así actuaba la iglesia del primer siglo. Otra característica está en el versículo 46, donde dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta otra cualidad la podemos llamar o le podemos llamar constancia. Esta actitud de estar al lado de otro y estar para el otro no era algo esporádico, era algo constante. Cada día, es la frase que aparece en ese versículo, nos habla de una relación de iglesia que es casi familiar. Son vínculos afectivos que se demuestran día a día. Y vea lo curioso, estos vínculos afectivos que se demuestran día a día son demostrados en los lugares donde en esa cultura se practicaba la vida social. Es decir, dice el texto, en el templo y en las casas. Aquí vale la pena aclarar que la palabra templo que aparece aquí es muy distinto a lo que nosotros nos imaginamos como templo en nuestra era cotidiana, ¿verdad? Recordemos que este templo que se menciona aquí es el templo judío. El templo de la religión de los judíos, el templo de Jerusalén. Este era un lugar donde se practicaba la vida social, precisamente porque en la construcción de este templo habían hecho patios donde las personas entraban todos los días y básicamente lo que hacían era sentarse a hablar. Hablaban de la ley, hablaban de la piedad, hablaban de la santidad, de cómo poner en práctica la ley, pero se sentaban a tener vida social. El templo se convirtió en el pulmón de la vida social de Jerusalén. Y no solo el templo, sino también las casas. Las personas se reunían en sus casas, esta reunión que tenían tanto. Pero lo que me llama la atención es la constancia, porque esta reunión que tenían tanto en el templo como en las casas era cada día. No eran reuniones formales con un itinerario. Era una comunión casual, porque el versículo explica que lo hacían con sencillez y alegría. Esto sería hoy, o si lo queremos traducir a una frase, esto sería como siempre para el otro. Siempre para el otro. Uno a la par del otro, uno para el otro, siempre para el otro. Otra actitud que había en la iglesia primitiva era la actitud de la alabanza. Esto lo podemos ver en el versículo 47, donde dice, alabando a Dios. ¿Notan la forma verbal en la que está escrita la palabra alabando? Claramente esto es un gerundio y habla de una constancia, una reproducción de algo que viene siendo hecho anteriormente, ¿verdad? Alabando a Dios. Lo estamos realizando mientras estamos juntos, mientras estamos a la par del otro, mientras repartimos nuestros bienes con las personas que tienen necesidad, estamos alabando a Dios. La cercanía, la empatía y la constancia tenían una acción espiritual en común, la adoración. Es la única manera en que la cercanía humana constante puede tener relevancia eterna. Repito eso, alabar a Dios es la única forma en la que la relación constante humana puede tener relevancia eterna. En este sentido, mis hermanos, no se trata solo de reunirse y hablar. Se trata más bien de que aún en lo más cotidiano de las relaciones humanas, todo se haga con la meta de agradar a Dios. Me acompaña un momento dejando marcado allí a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3.
Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses 3, 16, 17. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, completamente vinculables a la comunión con otros, ¿verdad? Esos elementos, palabra y hecho. Hacedlo todo, ¿qué dice? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 16, 17. Dice entonces que toda acción o palabra debe ser en el nombre del Señor Jesucristo con un fin espiritual de por medio. No es que nos vamos a reunir en una casa y que yo le voy a predicar y que usted va a estar sentado y que yo voy a poner el púlpito en la sala de la casa. No, pero sí es que las conversaciones entre los hermanos tienen que tener un fin espiritual para glorificar al Señor. La comunión del cristiano debe agradar a Dios en vez de reproducir perversidades. Porque en muchas ocasiones la cercanía humana se presta para reproducir perversidades. Vean lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 32. Proverbios 10, 32. Dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Qué peligroso es fomentar la comunión, pero que esta comunión sea entre personas con hábitos de impíos. Porque entonces son bocas que van a empezar a hablar perversidades y más que un bien van a generar un mal. Pero la comunión cristiana de la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Alababa a Dios. Se reunían alabando a Dios. La comunión que se hace alabando a Dios terminaría siendo, resumiéndolo en una frase, todos para uno, pero no para mí, todos para Dios. Y una última cualidad que tenía la iglesia primitiva era la cualidad de la misericordia. Versículo 47 sigue diciendo, alabando a Dios, y dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y me detengo ahí. Y teniendo favor con todo el pueblo. La comunión cristiana no limita su alcance. La bendición de la comunión cristiana alcanza a los no cristianos. El favor de la iglesia es mostrado al pueblo. Y esto se hace por medio del compañerismo cristiano. Mis hermanos, la comunión nuestra va a transmitirse a personas que no están acá entre nosotros. Va a ser un testimonio. Va a ser favor para con el pueblo. Desear el mal de otros sería comportarnos como impíos. Pero como creyentes nosotros debemos mostrar favor de otros. Vean lo que dice Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 10. Proverbios 21, 10 dice, el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Pero nosotros los cristianos no somos impíos. Por la gracia derramada sobre nosotros, por la gracia del Señor Jesucristo, no somos impíos. Por tanto, no vamos a mostrar falta de misericordia al mundo, sino que más bien vamos a expresar nuestra misericordia al no cristiano. Y esto es parte también de la comunión que había en la iglesia primitiva. Esto de la misericordia sería el equivalente en una frase a todos para muchos. Todos para muchos. Entonces, todo lo que yo acabo de decir se lo puedo resumir en una frase. La actitud de la iglesia es, la actitud relacional de la iglesia es uno a la par del otro, uno para el otro, siempre para el otro, todos para uno, todos para muchos.
Y de esta manera nosotros podemos fortalecer la vida de comunión relacional entre el pueblo de Dios. Amén. Pero lamentablemente con todo esto del COVID y la cuarentena, ¿puede analizar cuántas de estas cosas se han visto atrofiadas? Mucho, hermanos. Mucho de esto se ha visto atrofiado y por eso tenemos que trabajar como iglesia en esto. Como decía en la introducción, no es solo la salud mental, no es solo la crisis económica, es que el área espiritual se está viendo afectada. Estamos aislados el uno del otro y tenemos que ver cómo mejoramos estos hábitos relacionales. Es parte de reiniciar. Exactamente, tenemos que pensar en el otro, tenemos que tener una actitud relacional. Ahora bien, otro punto que podemos hablar el día de hoy con todo esto es que después de estas actitudes, después de estas cualidades, hubo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo termina el versículo 47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia tenía una cultura relacional, una cultura de comunión. Y el resultado de eso fue que Dios garantiza la utilidad de la iglesia. La utilidad de la iglesia. La iglesia es una iglesia útil. Porque el Señor añade a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Esa frase que acabo de leer es mucho más que un éxito numérico, como algunos interpretan ese versículo. Es mucho más que eso. Una iglesia que vive la comunión cristiana será útil delante de Dios. Tan útil, y noten esto, mis hermanos, tan útil que Dios confía las almas que Él redimió a la iglesia. Noten que esas almas que habrían de ser salvas son añadidas a la iglesia. Dios ama las almas que Él salva. Las ama profunda y entrañablemente y las coloca en una iglesia porque confía en la iglesia. Dios está garantizando la utilidad de la iglesia porque añade los que han de ser salvos a la iglesia. En este sentido, la iglesia somos una comunidad de redimidos que recibe a otros redimidos que Dios le confía para que juntos crezcamos. Eso es lo que somos. Una comunidad de redimidos que recibimos a otros redimidos para que juntos crezcamos. Pero esos redimidos que recibimos es Dios quien nos lo da. Dios nos da a esos redimidos para que juntos crezcamos con ellos. Una iglesia grande no es un sinónimo de una iglesia que tiene una sana comunión. Y esto también hay que aclararlo. Porque la cualidad de las personas que son añadidos a la iglesia es los que habían de ser salvos. Pero lamentablemente muchas iglesias grandes son grandes en asistencias, pero pequeñas en miembros regenerados. Las personas que fueron añadidas a la iglesia primitiva eran que habían de ser salvos. Mis hermanos, esto es mucho más que empezar a ser metódicos y empezar a hacer eventos para que venga mucha gente. Es mucho más que eso. Es que las personas que eran añadidas a la iglesia eran regeneradas también, eran salvas. Había salvación en sus corazones, en sus vidas. Había un cambio de vida. No es solamente tener una iglesia llena, es tener una iglesia llena de personas cambiadas por el Señor Jesucristo. Un verdadero avivamiento espiritual viene acompañado de una iglesia que vive en comunión. Este punto en particular a mí me impactó cuando yo estaba haciendo esta predicación. Yo ya lo he dicho algunas veces, pero yo he venido orando ya por algún tiempo para que ocurra un avivamiento en Costa Rica. Realmente yo lo deseo, mis hermanos. Yo deseo porque he visto otros países donde Dios ha avivado la obra y la iglesia ha tenido un corazón ardiente y la iglesia de sana doctrina ha empezado a crecer. Pero yo no he visto esto ahorita en Costa Rica. Hay cristianos que aman al Señor, no lo dudo. Hay iglesias que hacen la tarea fuertemente, eso es visible. Pero no hay un avivamiento.
No es algo que se habla en las calles del país, como la iglesia de sana doctrina está actuando. No ocurre. Yo oro personalmente para que ocurra un avivamiento en Costa Rica. El avivamiento viene acompañado de una exposición de la Biblia, viene acompañado de sana doctrina, y es ahí donde las iglesias que predicamos la sana doctrina tenemos que empezar a tomar relevancia. Pero no solamente viene acompañado de teología. Según este texto, un avivamiento viene acompañado de comunión cristiana. No hay personas que son añadidas a la iglesia si la iglesia no está practicando la comunión. Un avivamiento viene acompañado de comunión. Y el último punto sería, ¿cuál es la causa? ¿Por qué estas personas se comportaron así como se comportaron? ¿Por qué estas personas tuvieron esas cualidades y los llevó a esos resultados, a ese resultado de que las personas eran añadidas? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el secreto? Bueno, lo puedo decir en una sola palabra. La causa fue Cristo. La causa fue Cristo. La causa de una iglesia con una cultura de comunión no es nuestra habilidad ni nuestro esfuerzo humano. La causa es Cristo. Solo Él en nosotros es capaz de generar ese tipo de actitudes. Solo Él en nosotros. Y eso es lo que nosotros observamos en el ejemplo de la iglesia primitiva. De hecho, me gustaría que nosotros veamos cómo es que ocurre esto, y para eso tenemos que devolvernos unos cuantos textos de los que hemos estudiado hasta ahorita y hacerle algunas preguntas al texto. Por ejemplo, ¿quiénes a la luz del texto tienen una cultura de comunión cristiana? ¿Quiénes? Para eso nos tenemos que volver al versículo 44. Y ahí está la respuesta de ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos los que habían creído. Respondimos la primera pregunta. ¿Quiénes tienen una cultura de comunión? Todos los que habían creído. Pero sigamos haciendo preguntas al texto. ¿Creído en qué? ¿Creído en qué? Bueno, devolvámonos más adelante, en el versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron... vamos a ver... Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vean esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Creído en qué? En una doctrina. Creído en una doctrina o en una palabra también, como se menciona en el versículo 40. Dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Entonces, ¿quiénes se comportaban así? Todos los que habían creído. ¿Creído en qué? En una doctrina, en una palabra. Y sigamos haciendo preguntas al texto. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál palabra creyeron ellos para comportarse de esa manera? ¿Cuál palabra? ¿Cuál doctrina? La respuesta está desde el versículo 36 hasta el versículo 38. Donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué está predicando de que Jesús, el crucificado, ha sido Señor y Cristo? Porque este Jesús ha resucitado. Eso es lo que dice en el versículo 31. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y vean el versículo 32, donde dice, a este Jesús, ¿qué dice, hermanos? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ese es el Jesús que está siendo hecho Señor y Cristo. Un Jesús crucificado, sepultado y resucitado. Y la respuesta de las personas que estaban escuchando ese mensaje en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro y los apóstoles? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, esa doctrina que ellos creyeron,
que los llevó a comportarse de la manera en que se comportaron. ¿Cuál fue esa doctrina? La doctrina de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. La respuesta a ese mensaje de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó es arrepentirse y proclamar públicamente: creo en Jesús. ¿Y cómo se hace esa proclamación pública? Por medio del bautismo que se está mencionando allí. Resumamos todo esto. La causa de que las personas de la iglesia primitiva se comportaran como se comportaron es el evangelio. El evangelio que les fue predicado, el evangelio de Cristo Jesús, muriendo, siendo sepultado y resucitando. No hay otra forma lógica en la que el ser humano se comporte de esta manera tan piadosa y tan misericordiosa para con otros. Solamente a través de la obra de Cristo en nuestros corazones. El evangelio de Cristo es el mensaje que transforma al hombre y lo capacita para una vida de comunión con otros. Por tanto, hermanos, no podemos seguir ignorando el elefante blanco que está dentro del cuarto. Tenemos que trabajar muy duro para sacar a este elefante del consumismo. Y hoy el trabajo es aún más duro que antes. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cerca el uno del otro, pero a 1,80 m de distancia. Porque tenemos que compartir lo nuestro, pero en medio de una crisis económica mundial. Porque tenemos que ser constantes en la comunión sincera y alegre en ambientes casuales, pero no se aceptan visitas en las casas. Y los templos tienen capacidad limitada de asistentes. Es más difícil porque tenemos que fortalecer la comunión con los hermanos, pero sin abrazos. Es más difícil porque tenemos que fortalecer la comunicación, pero con tapabocas. Hermanos, todo esto que le acabo de decir parece muy tétrico y muy deprimente. Y sí, es cierto, es muy difícil la tarea que nos corresponde como iglesia. Parece difícil. Pero no pierda de vista la iglesia primitiva que nos está sirviendo de ejemplo. Esta iglesia servía bajo amenaza de persecución y muerte. Esta iglesia vio a sus líderes ir a la cárcel y a algunos de ellos morir. Usted lo puede leer en todo el libro de Hechos. Esta iglesia de aquí fueron vistos como traidores en su propia cultura. Esta iglesia de aquí vivió bajo el dominio de un imperio agresivo, de uno de los imperios más agresivos de la historia, el Imperio Romano. Esta iglesia de aquí la tuvo, yo creo, más difícil que usted y que yo. Y aún así, ellos fueron fuertes en su comunión. Entonces, mi pregunta para nosotros es: ¿cuál va a ser nuestra excusa para que como iglesia no fortalezcamos la comunión y la relación con otros? Mis hermanos, les recuerdo algo que debe ser recordado cada día en nuestra vida. Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Él nos da de su amor para que nosotros transmitamos su amor a otras personas. Él nos da de su poder. Y el poder que nos da el Señor no es para ser fuertes y destruir. El poder que nos da el Señor es poder para ser compasivos. Él nos da una familia enorme para apoyarnos y para crecer juntos. Y Él cada día agrega más personas a nuestra familia. Por tanto, hermanos, meditemos en fortalecer nuestra comunión con los hermanos. Porque percibo que este puede ser uno de los peores efectos de la pandemia y la cuarentena en la vida de la iglesia. Que nos lleguemos a acostumbrar al aislamiento y al consumismo. Que lleguemos a estar satisfechos con escuchar una predicación virtual sin preguntarle a mi hermano: ¿cómo está usted? Sin saludar a mi hermano. Y tal vez por algún tiempo no lo puedo abrazar enérgicamente, pero que él sienta que mi corazón lo está abrazando. Mis hermanos, cuidado que esta cuarentena esté afectando más de la cuenta.
Por otro lado, me permito decir lo siguiente. Quizá hoy Dios quiere agregarle a usted que nos está escuchando, porque quizá usted no sea cristiano y quizá Dios quiere agregarle a la familia de la iglesia. El mensaje para usted sería: arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Fue el mensaje del libro de Hechos. Quizá ya usted es un miembro de la familia de la iglesia. El mensaje para ustedes: fortalezca su comunión con otros. No se vale decir, es que así soy yo soy de los que no habla con los demás. No se vale, mis hermanos, porque el libro de Gálatas dice que ahora nosotros nos comportamos conforme al fruto del Espíritu que está en nosotros. Ya no somos nosotros, ahora es Cristo viviendo en nosotros, y nuestra vida por el Espíritu que está en nosotros, si somos cristianos, debe reflejar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No hay excusa. Yo sé que hay personalidades distintas y no todos somos de los que saludamos de manera enérgica a cuanta persona pase a nuestro alrededor, pero no nos olvidemos que somos cristianos y somos una familia. Mi hijo está pequeño, Felipe está pequeño, pero si Felipe estuviese adolescente y él llega a la casa y se mete al cuarto y se encierra, ¿yo qué percibo? Que hay algo mal. Que no quiere comunicarse conmigo, que no me quiere hablar. ¿Yo qué percibo? Que hay algo mal. Y yo voy a trabajar para solucionar eso. Mis hermanos, es algo muy parecido a lo que pasa en la iglesia. Algunos vendrán, algunos se sentarán en la mesa, pero quizás no estamos hablando. Y no estamos teniendo esta comunión y este compañerismo. Mi mensaje para nosotros es: fortalezcamos eso. Y no permitamos que la pandemia genere cosas peores. Y por último, quizá usted estaba hundido en una filosofía consumista. Quizá usted estaba pensando solamente en usted y en usted. En recibir, recibir y recibir. Mi mensaje para usted es: acostúmbrese a dar más que a recibir. Y precisamente a eso venimos a la iglesia. Entonces, la próxima vez que usted venga a la iglesia, no diga voy a ir a recibir un culto. No, diga voy a ir a darle culto a Dios con mis hermanos. La próxima vez que usted venga a la iglesia, no diga voy a ir a recibir una predicación. No, más bien piense en todo lo que usted puede dar en el templo. Su servicio, su comunión, su saludo, su compañerismo, su abrazo, una bolsa de arroz. Hermanos, son tantas formas en las que nosotros podemos expresar amor y comunión con otros. Trabajemos en eso como iglesia. Ser iglesia se trata más de dar que de recibir. Meditemos en eso. Incline su cabeza, por favor. Acompáñeme en oración. Padre Celestial, gracias porque es por tu misericordia, por tu gracia, por tu sacrificio en la cruz que somos miembros de tu cuerpo, Señor. Que somos una familia. Y siendo una familia, Señor, reconocemos con arrepentimiento y con corazón sincero que en muchas ocasiones hemos fallado en nuestra comunión. Perdónanos, Padre, si hemos pensado muchísimo en nosotros mismos y hemos dejado de pensar en los demás. Perdónanos si una filosofía consumista ha ahogado nuestra conducta y nuestro comportamiento. Perdónanos, por favor, Padre Celestial, si estamos pensando demasiado en nosotros mismos y pensando poco en nuestros hermanos y en aquellos que no son nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos como iglesia a que las consecuencias del coronavirus, de la cuarentena, de la pandemia, no atrofien nuestra vida de comunión y relación. Ayúdanos a ser sabios, incluso a ser creativos, para demostrarle a nuestros hermanos que realmente los apreciamos. Aún cuando tenemos que estar distanciados, aún cuando tenemos que usar tapabocas, aún cuando no nos podemos ver en nuestras casas. Aún en medio de todos estos contextos, ayúdanos y danos de tu sabiduría, Padre Celestial, para poder demostrarle el amor a nuestros hermanos. Ayúdanos a tener paciencia con aquellos que en muchas ocasiones no toleramos. Ayúdanos, Señor, por favor. No solamente para ser un cuerpo que crea
tu evangelio de manera cognitiva, de manera mental, sino ayúdanos también a poner en práctica tu evangelio por medio de nuestra conducta y de nuestra actitud. Perdónanos si hemos fallado, si hemos ignorado este pecado grande que está en nuestra casa. Ayúdanos a trabajar para botar paredes y sacarlo de allí. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haber escuchado la palabra de Dios y el mensaje. Ojalá que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes en su crecimiento espiritual. Ahora que estamos hablando de reiniciar, tal vez hay áreas en su vida que necesitan reiniciar y ojalá que el Espíritu Santo les hable a cada uno de ustedes en esas áreas. Quiero compartir con ustedes también algunos anuncios, algunos cambios que hemos tenido que hacer para lo que es el horario de la iglesia. Los miércoles continuamos con el estudio a las 7 por Facebook y por YouTube. Ahí estamos con el tema de la providencia divina para que usted pueda continuar ese estudio tan hermoso. También el viernes, ahora sí es un cambio diferente, el viernes 11 de septiembre a las 7 estamos teniendo ahora los jóvenes. Hay que hacer su reservación llamando a la iglesia, ahora vamos a hablar acerca de eso, pero vamos a tener ya el tiempo presencial con los jóvenes. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ellos. Y después el otro cambio que hemos hecho, el sábado hemos unificado 2 cultos para solo tener un culto y va a ser a las 9:30. A las 9:30 presencial ahí en el templo. Entonces recuerde que si usted va a llegar, tiene que llegar media hora antes y también tiene que estar en la lista de reservación. Y después el domingo continuamos con los 2 cultos a las 8:30 de la mañana y después de las 11 de la mañana. Los invitamos, hermanos, para que si usted no ha llegado, que se inscribe o llame a la iglesia para su reservación al 2240-6376. Importante, si usted ya tiene su reservación porque ha llegado ya a esos cultos, confirmar que va a llegar o avisarnos si no va a llegar para que su campo lo podemos darle a otra persona. Como ustedes saben, solo estamos limitados a 75 personas y yo sé que ese espacio es muy importante. Entonces queremos, si podemos dárselo a otra persona, vamos a hacerlo. También lo que es virtual, la escuela dominical infantil, vamos a ponerlo de nuevo a las 9:30 de la mañana para que sus hijos puedan verlo los domingos si usted no va a poder llegar a la iglesia. 9:30 de la mañana por Facebook y YouTube. Y después la predicación va a ser virtual a las 10 de la mañana el domingo. Entonces, para que tengan eso en cuenta, esos son algunos de los cambios que hemos tenido que hacer en este tiempo, como ustedes saben, el gobierno cambia diferentes directrices, entonces tenemos que hacer también los ajustes. Pero también, hermanos, continuemos con la parte de nuestras ofrendas, seamos fieles al Señor con las ofrendas, con nuestra promesa de fe a los misioneros. También seamos fieles en la parte de los alimentos para las personas que tienen necesidad. Damos gracias al Señor como Él ha provisto para que podamos darle alimento a los que en ese momento están pasando tiempos difíciles, y damos gracias por eso. Y también, si tú tienes una petición, si tienes una alabanza que quieres compartir, recuerde que le puede mandar al WhatsApp al 61203073. Repito ese número, 61203073. Usted puede mandar su petición o su alabanza. Y en verdad es un gozo poder nosotros orar por la situación que tal vez está pasando o por una enfermedad, y también alegrarnos de cómo el Señor está bendiciendo su vida. Hermanos, tengamos una excelente semana en el Señor. Nos vemos el próximo domingo y que Dios los bendiga a cada uno.